Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje de las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, con esta introducción y después de meses desaparecida, empezamos. Lo primero que pueden notar es que mi micrófono no está en estos momentos aquí presente. Y es que creo que el micrófono se dañó. Sigue estando aquí, solo que ahorita no lo estamos usando. Y estamos usando el micrófono de la cámara. Así que me disculpan si de repente el audio no es el mejor, pero créanme que peor se escuchaba con el micrófono. Grabé este video completo el miércoles. ¿Fue el miércoles? Y tuve que dejarlo ir porque era mucho más difícil editar eso que volver a grabar el video. Así que aquí estamos hoy viernes grabándolo y espero que estemos mañana sábado o el domingo subiéndolo, que ustedes lo estén viendo en ese momento. Pero bueno, sin más, empezamos con el video. Chicos, llevo tanto tiempo desaparecida que realmente ni siquiera recordaba qué fue lo último que les comenté en los videos. Pero para serles sincera, no es que estuviera ignorando sus mensajes, vi las muchísimas veces que me pidieron saber más sobre este caso. Simplemente, así como ya les contesté a algunos de ustedes, creo que la mayoría de la información que salía era bastante técnica, a pesar de que sí, yo me instruyo bastante de cómo funcionan las leyes aquí. No me sentía muy cómoda dándoles toda esa información que realmente yo estaba intentando entender, aprender y que ni siquiera yo misma entendía bien. Que por eso me tardé tanto en sacarles una actualización de Idaho. También porque estaba totalmente desaparecida, pero ya estamos de regreso. Pero por supuesto tenía que volver con este video porque sabía que era el que más estaban esperando. Han existido algunas audiencias que se han hecho sobre este caso donde han salido algunas cosas a relucir que definitivamente tenemos que comentar. Lo primero, y después de tanto, ya tenemos una fecha para el juicio de Brian. Y es que va a ser el 11 de agosto del 2025 si nada sigue retrasando este caso. Además, el juez que se tenía antes, que era el juez Judge, ya no es el juez principal en el caso, sino que lo es Steven Hippler. Tenemos este nuevo juez que parece, la verdad, no querer para nada atrasar más este caso, sino que quiere que se lleve y que se haga la fecha que se tiene destinada. Además, si ya no les había comentado, no estoy segura si fue en un anterior video o si fue a través de mi Instagram, que si quieren me pueden seguir por allá, donde ahora voy a volver a aparecer y cada vez que suceda algo importante los voy a poner al día por ahí. Cuando no es demasiado largo como para traerlo en un video, ahí se los voy a poner. Ahí en mi Instagram, si no estoy mal, o en alguno de los videos anteriores, creo que les comenté que habían demolido la casa. No mucha gente estaba de acuerdo, incluyéndome. Por ejemplo, yo era la que pensaba que era perfecto, ideal que hubieran llevado a los jurados a la casa, que pudieran escuchar, sentir y todo eso, cómo se vivió el momento ahí. Pero bueno, por alguna razón decidieron no hacerlo, y es que recordemos que la propiedad de la casa fue entregada por el dueño a la universidad, y fue la universidad, después de presionar a la policía para que ellos dijeran que bueno, tenían suficiente ya con los cosas 3D, que ahorita no se me viene a la mente cómo se dice, de la casa, ya eso era suficiente para poderle demostrar a los jurados en un futuro que no iban a necesitar la casa en pie, que tomaron la decisión finalmente de derrumbarla porque sentían que era mucho mejor para que su comunidad y para que los estudiantes universitarios se sintieran sin ese recordatorio teniendo la casa allí. Esa decisión se tomó, no sé si se los había dicho ya en video o en historias, así que se los vuelvo a dejar por aquí, algo cortico, por si acaso no se los había dicho. Además de todo, el caso de Brian se movió de Moscow, Idaho, a Boise, que es como decir la capital principal del estado, y esto es totalmente lógico y me parece más que positivo, porque no queremos que el juicio luego sea descartado porque no, sabes que la gente que dice o que decía como jurado que no sabía nada de este caso era imposible, porque en Moscow realmente se sabía demasiado. Lo sabes tú que estás en la Conchinchina, que estás en Venezuela, que estás en México, que estás en España, yo que estoy aquí en Utah, en otro estado, era más que obvio que eso se sabía en Moscow, esto siendo una ciudad tan pequeña que se concentraba mayormente por universitarios que estudiaron con ellos, que conocían a alguien que los conocía. Esto era imposible que pudieran conseguir un pool de gente, una cantidad de personas necesaria para que fueran jurados totalmente arbitrarios que no supieran nada del caso. Era prácticamente imposible, así que esto es una buena noticia para que en un futuro, sea cual sea la decisión de este jurado, no se vea afectada por saber nada de este caso. Entre las últimas noticias que tenemos de Idaho con las audiencias que se han realizado antes del juicio, tenemos esta nueva información. Como ya sabíamos al principio, la defensa de Brian iba a intentar descartar cualquier prueba que se tuviera contra Brian, incluyendo en su momento cuando salieron diciendo que él sí tenía
tenía un aliado o una manera de comprobar que él no estaba al momento de él hacer. Y una de las razones que usó era porque estaba saliendo a hacer fotografías en una noche, por cierto, nublada, de las estrellas, y que eso lo solía hacer él normalmente en las noches. Pero bueno, ya sabíamos al principio que iban a intentar descartar a Brian como culpable, y una de las cosas que han intentado derrumbar es la pequeña porción de ADN que quedó de Brian en la funda del cuchillo que se encontró en la escena del crimen debajo de una de las víctimas. Ahora, en estas últimas audiencias, se ha entendido un poco más el cómo Ann Taylor está intentando descartar esta evidencia. Una de las maneras que Ann Taylor está utilizando en este momento es explicar que, primero, la cuarta enmienda no fue respetada con Brian, ya que la manera en que obtuvieron a Brian fue de una manera injusta, en donde ni siquiera se le fue avisado que iban a entrar a la casa, porque para entrar a la casa de sus padres en Pensilvania fue a mitad de la noche y ni siquiera se le tocó la puerta. Primero, en lo que se basa ella para explicar esto es que la orden de cateo que ellos tenían de la casa, del apartamento en Pullman, de su carro e incluso la orden de arresto que tenían contra él debería ser descartada, porque todo el ADN que consiguieron en la funda del cuchillo, la manera en que unieron a Brian con este ADN o la manera en que lo consiguieron no fue de la manera correcta ni legal, y por lo tanto todo esto se debería descartar y su defendido, que es Brian, debería ser puesto en libertad, ya que, según ella, la manera en que consiguieron esto, que ya lo sabíamos, era a través del IgG, que es la genealogía genética investigativa, y que tomaron los datos de otra persona para conseguir que esta persona era familiar del papá de Brian, y entonces consiguieron el ADN del papá de Brian para confirmar que esta persona era 100% o 99.9% padre de la persona del ADN que estaba en la funda del cuchillo. Así fue como dieron con Brian, uniéndolo. Si ya han visto los anteriores videos, ya saben que el elantra que se estaba buscando y todas estas cosas. Problemas aquí a detallar. Sí, va a ser difícil probar, porque a pesar de que tenemos que el teléfono estaba en el rango que se buscaba, que el teléfono fue apagado justo antes de y después de que sucedieron los asesinatos, todo eso lo tenemos, pero todas eso son pruebas circunstanciales. Lo único que realmente tienen que encaja a Brian directamente y lo posiciona en la escena del crimen es un touch DNA. Entonces, llegamos al punto donde todo lo que tenemos es esta prueba y es lo que están intentando descartar. La manera en que ellos se están basando es diciendo, esto no fue autorizado. Que si la policía utilizó algo que no sea legal, que no sea, digamos, por los parámetros en los que se tiene que regir, este ADN o esta prueba que sea que ellos tengan queda descartada. Y el sitio web del que lo sacaron, myheritage.com, dice que ninguno de los ADN en esta página web pueden ser utilizados para policía y FBI. Por eso en su momento, Ann Taylor hacía tanto hincapié en que la policía y el FBI debían demostrar cómo unieron de punto A a punto B para conseguir a Brian, porque ellos creían que la manera en que lo hicieron fue seguramente ilegal o hicieron algo que no era permitido por la ley. Aquí está el loophole o el problema que ellos tienen en esta defensa que ellos están argumentando. El problema está en que la página web dice eso, pero la ley no. Aunque sí hicieron algo que legalmente no, pero según la página, términos y condiciones de la página, la policía no podía usar eso. No hay nada en la ley que diga que eso sea una razón para descartar el ADN de Brian. Entonces en estos momentos tenemos a la defensa intentando argumentar que deberían dejar ese ADN a un lado y por lo tanto Brian no tuvo que haber sido buscado en su casa, ni ninguna orden de cateo ni de arresto tuvo que haber sido firmada, porque no debería existir ese ADN. Eso es lo que están intentando hacer ahora, y a pesar de que lo están intentando demasiado, el juez, que creo que es bastante cuerdo, quiere dar justicia a esta situación, no les dio la razón, porque a Ann Taylor, cuando estaba defendiendo toda esta cosa, le dijo, no es el ADN en la funda del cuchillo suficiente razón y prueba hoy y 2 veces el domingo. Esa fue la frase exacta que usó el juez, a lo cual Ann Taylor dijo no en este caso, porque creo que ella lo que quiere es intentar descartar esta prueba. Ya que les expliqué todo, en estos momentos sí, a lo mejor puedes decir la policía no lo hizo de la mejor manera, pero no es ilegal. No es ilegal y por lo tanto la prueba
sigue estando ahí. Y lo que podría ser MyHeritage.com o 23andMe o todas esas cosas donde tú metes voluntariamente tu ADN, ¿verdad? Es demandar a la policía. Demanda que pueden ganar y a lo mejor se llevan algún dinero, pero eso es todo. No hay nada por parte de Brian que lo vaya a ayudar a él a descartar esta prueba. Entonces, el juez les dio tiempo y les dijo que se pensaría la opción de tomar una decisión para ver si van a tener un frank hearing. Esto hizo que mucha gente se paniqueara y se estresara y dijera, wow, lo van a soltar, va a salir libre, ¿cómo va a ser que le van a dar un frank hearing? Que si no sabían, simplemente es una audiencia en donde se utiliza para presentar y descartar pruebas. El juez, creo que más que por dar la razón a que esto tenga veracidad, y se lo dijo claramente a Ann Taylor, que no le estaba, digamos, comprando lo que ella estaba intentando venderle, pero que él iba a revisar todas las pruebas y luego de eso se pensaría si les iba a dar un frank hearing. Yo pienso que esto es algo inteligente que el juez está haciendo, porque recuerden que después de que Brian tenga juicio y se encontrado culpable o no culpable, lo que sea, él puede intentar apelar. En la apelación puede decir, es que el juez no fue correcto, el juez no estaba intentando ser imparcial, sino que él estaba intentando que yo fuera culpable, por ejemplo. Entonces el juez, a través de esto, creo que se está cubriendo su espalda diciendo, yo voy a revisar todo y de ahí tomaré una decisión. También Ann Taylor creo que a veces quiere despistar con algunas cosas que dice. También decía como, no, pero es que la policía no sabía realmente todo lo de Brian y en el momento en que lo fueron a buscar era totalmente injusto, bla, 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 bla. A lo cual el juez respondió a eso diciendo que eso no es todo lo que la policía sabía. No da más detalles, me imagino, porque él tenía planeado que esta audiencia fuera publicada, así que no da mucho más detalles por el gag order, no querrá que mucha más información sea liqueada, pero tenemos la misma respuesta del juez diciendo que la policía sabía muchas más cosas que simplemente lo que nosotros hasta ahora sabemos. Esta es una de las noticias que tenemos por ahora. En la audiencia también, una de las cosas que se conversó es cómo Dylan supuestamente dio en una entrevista muchas versiones diferentes en la que decía que creyó haber escuchado a una de las roommates subir y bajar las escaleras, jugar con su perro. Luego de eso creyó haber escuchado a una roommate llorando en el baño, pero que no estaba muy segura de nada de eso porque no sabía si lo que había escuchado era real o fue un sueño. A lo cual, pues la defensa se está agarrando de esto diciendo, ella no es una persona de fiar en que lo que sea que ella haya visto esté bien, porque ella misma ha admitido que estaba tomada, a lo cual el Estado, su defensa fue que a pesar de que sabemos que la historia de que cree haber escuchado a un roommate bajar y subir y que a lo mejor esto no sea lo más acertado posible porque según lo que se sabe por la autopsia a esas horas ya la persona no estaba con vida, igualmente sabemos que lo que sucedió sí es real, porque al siguiente día ella se despertó y consiguió una situación en su casa que era más que evidente que no había sido un sueño, sino que efectivamente habían pasado esas cosas. Además, a pesar de que lo que ella cree haber escuchado no sea del todo correcto con la línea de tiempo que se cree en la que sucedieron las cosas, a pesar de esto, su descripción de la persona que vio, de cómo estaba vestida, de su altura y de sus bushy eyebrows o de sus cejas pobladas, nunca cambió. A pesar de que sí, hay algunas cosas que puede que ella haya dicho que no está muy segura, hay cosas en las que ella no ha tenido absolutamente ninguna duda. Otras cosas importantes, bastante diría yo, que han salido es que Ann Taylor dejó caer que había 2 ADN de otros 2 hombres no reconocidos. Uno de ellos supuestamente estaban, creo que específicamente con el handrail o prácticamente donde te agarras de la escalera, con sangre de otro hombre. Y que había el guante, no sé si se acuerdan del famoso guante que estaba en la parte de afuera de la casa, que ya lo habíamos hablado antes. En ese guante también se encontró ADN de otro hombre que no está reconocido. Esto para intentar probar de que Brian no haya sido culpable. Aquí cada quien los dejo opinar lo que quieran. Al hombre nada más les digo que lo consiguieron separando basura, que sí va a ser muy difícil porque tienen muchas pruebas circunstanciales y que van a intentar decir que bueno, que a lo mejor sufre de algún tipo de problema donde él considera que es común o que le gusta cambiar su basura, pero hay varias cosas aquí que no tienen mucho sentido. Pero también podemos decir que es bastante raro que no se haya encontrado nada de ADN, ni en el carro, ni en el apartamento, en absolutamente nada de Brian, de ADN de las víctimas, digamos. Entonces eso también me deja pensando, pero sigo creyendo que el tipo es tan genio
y estudió tanto y aprendió tanto que esta no es su primera vez. Que seguramente ya habrá víctimas anteriores en las que no haya dejado ningún tipo de rastro. Que seguramente no lo hizo con esta tampoco, excepto por esa funda. La habrá dejado ahí sin querer. Y en el momento en que se dio cuenta, se quería morir, porque sabía que podía haberla, ustedes saben qué palabra voy a usar, en ese momento, y que todo su plan se fue al bote. Ahora, están saliendo varias teorías y yo quiero que ustedes me dejen la de ustedes. ¿Qué piensan que se puede tratar estos dos ADN de personas no reconocidas? ¿Creen que podría ser dos personas más que estuvieron ahí con Brian? ¿Creen que más que eso fue a lo mejor el mismo Brian poniendo ADN de otras personas ahí para descartarse de sí mismo y que simplemente su error estuvo en la funda del cuchillo? ¿O creen que, no sé, ese ADN pudo haber estado ahí desde antes? Era una casa de fiesta, sí, no sé qué tan común es que ella otra persona ustedes me dicen cómo se dice eso, en la cosa que tú te agarras para subir la escalera, eso, y el guante, bueno, un guante, a cualquiera se le puede caer un guante, ¿verdad? Pero la parte de la me deja un poco pensando. ¿Piensan que pudo haber sido eso? ¿Piensan que fue una persona que se cortó antes? ¿No se dio cuenta? Estaba por un ladito, porque no sabemos tampoco el tamaño de esta cantidad de ADN y de esta cantidad de... Solo sabemos que hay y ADN de otra persona. Pueden ser tan grandes como esto, literal. Entonces, déjenme su opinión. Cuéntenme ahí abajo qué piensan sobre este ADN de otros hombres. ¿Piensan que Brian no es culpable? Denme sus opiniones, yo estoy abierta a escuchar qué creen ustedes. Yo, la verdad, sigo creyendo que es bastante culpable y me asustaría muchísimo que este hombre pudiera salir libre. Hay un rumor, como muchos rumores que han habido en este caso, donde decían que las roommates se estuvieron texteando durante los acontecimientos, para no utilizar la palabra que ya sabemos de lo que estaba pasando en ese momento. Supuestamente acaban de más o menos confirmar esto en esas audiencias, diciendo que ellas sí se estaban texteando, pero la familia de una de las víctimas también dijo que ellos sabían que una de las roommates se comunicó con todos en la casa a esa hora, pero que obviamente solo recibió respuesta de Bethany, que era la que estaba abajo. Hay dos rumores más fuertes que tienen que ver con esta misma situación en este mismo momento. Hay gente que dice que Bethany supuestamente vio cómo Brian se quitaba todo y lo metía en una bolsa. No sé qué tan cierto es esto porque hasta ahora no se ha utilizado ninguna descripción física ni mucho menos de Bethany hacia Brian, pero quién sabe si fue así. También hay otra historia de rumores que dice que Bethany se fue en el momento en el que estaban sucediendo los acontecimientos, lo cual puede ser raro, pero a lo mejor tendría algún tipo de sentido o le agregaría un poco de sentido al por qué no llamaron a 911 hasta el siguiente día. Y yo sé que no tiene mucho sentido igualmente, ¿verdad? Tú y yo que nos estamos viendo en este momento y que estamos totalmente en nuestros 5 sentidos, llamaríamos al 911 si escucháramos una situación así o algo parecido, porque realmente no sabemos lo que se está escuchando. Pero supuestamente en esta versión de rumor, Bethany se fue porque creyó que era ruido de fiesta, y recordemos que Bethany vivía en el último piso donde tenía puerta directa hacia la calle. Que ella supuestamente se fue y regresó 8 horas después para entonces junto a Dylan darse cuenta que nadie le respondía el teléfono y entonces ahí sí llamar a otra persona, porque no llamaron al 911 en ese momento, llamaron a otra persona que fue quien encontró los cuerpos y llamó al 911 desde el teléfono de una de las roommates. Esto digamos que parece un poco ilógico, pero nos podría brindar un poco de sentido al por qué tardaron tantas horas en llamar. Siendo Dylan, imagínate que estás borracha o quién sabe qué, porque solo se sabe que estaba intoxicada, quién sabe de qué. No estaba muy segura de lo que estaba escuchando, no sabía si era un sueño, si era realidad, si estaba alucinando o qué. Y empiezas a enviar mensajes, solo te responde tu otra roommate, a lo mejor avisándote que acaba de salir de la casa, que ya verán mañana, que seguramente es una fiesta o qué sé yo. Luego sales tú, ves al hombre, te asustas, o antes ha pasado eso y luego envías el mensaje, porque querías saber si a lo mejor era amigo de uno de ellos. Te encierras en el cuarto con miedo y te quedas ahí. Te quedas ahí hasta el siguiente día cuando llega tu otra roommate y entonces ahí sí intentan revisar qué estaba pasando en la casa. Esto podría tener sentido, no sé, a mí me brindó un poco de sentido al por qué tardaron tantas horas, pero cuéntenme ustedes si les sigue haciendo sentido, si creen que este rumor es verdadero o es falso. Por ahora, bueno, ahora sí, y oficialmente termino con las actualizaciones de Idaho por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y recuerden que próximamente estaremos en el canal con más videos y más información. Y pronto, ya faltan meses para agosto, donde ahí sí vamos a estar al 100% en este caso para ver todo y todas las pruebas que salgan para finalmente poder entender qué fue lo que pasó esa noche para estos chicos. Esperemos que haya justicia y bueno, nos vemos próximamente en un video. Chaito.